Pues bueno, vamos a hablar hoy del camino que ha recorrido el Liverpool de Klopp hasta llegar a la final de la Champions. Vamos a ello. Ahí lo tiene Marabona, lo marcan dos, pisa la pelota Marabona. La centrada, la rematada y el gol. Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Y si ayer hablábamos del camino que ha recorrido el Madrid en la Champions desde que se iniciase la competición hasta ese último partido en el Santiago Bernabéu ante el City, hoy es el turno del Liverpool. Vamos a ver esa fase de grupos, cómo fue la fase de grupos del equipo de Klopp, cómo fue la fase final con los rivales que le tocaron y demás. Y además, bueno, haremos una valoración de ese camino que ha transcurrido para llegar hasta la final de París. Bueno, vamos a empezar con la fase de grupos porque sí que es cierto que el Liverpool tenía uno de los grupos más difíciles y más competitivos de toda la Champions, porque al final hemos visto que el Oporto ha sido el campeón de la Liga Portuguesa, el Milán ha sido el campeón de la Liga Italiana y bueno, el Atlético de Madrid finalmente ha quedado tercero en España. Ellos han sido los segundos en la Premier y eso habla al final del potencial que tenía el grupo donde estaba emparejado el Liverpool, ¿no? Bueno, pues el Liverpool empezaba su andadura en la Champions League recibiendo al Milán que todavía estaba en construcción por los fichajes que habían llegado, todavía se estaba cogiendo forma, pero aún así le costó bastante al Liverpool. Un partido que dominó, pero en cuanto al marcador, se adelantaron con un gol en propia meta del Milán. El Milán remontó, se puso ganando 1-2, pero finalmente los goles de Salah y de Henderson pues le dieron la primera victoria a los de Klopp en casa. La segunda jornada, en cambio, visitaban al Oporto, tenían que viajar hasta Portugal y querían un poco resarcirse de esa imagen porque sí que es verdad que habían ganado el primer partido 3-2 ante el Milán, pero la sensación había sido de que podría haber sido mejor. Dominaron al Milán, pero sufrieron para ganar. De hecho, tuvieron que remontar un resultado que ya le habían remontado a ellos con anterioridad. Este partido de Portugal fue mucho más sencillo. El Liverpool no dio opción al Oporto, acabó ganando por 1-5 gracias a dobletes de Salah y de Firmino y a otro gol de Mané. Como decía, no le dieron ninguna oportunidad al Oporto, demostraron la superioridad que han tenido a lo largo de la temporada, ya desde bien principio de la competición, cuando apenas se iniciaba en esa segunda jornada, y el Liverpool sumaba así su segunda victoria en 2 partidos. En la tercera jornada el Liverpool volvía a jugar fuera de casa, en este caso pues visitaba el Metropolitano, lo que parecía ser que sería el partido más complicado del Liverpool, ¿no? Porque el Atlético de Madrid al final era uno de los candidatos, obviamente no favorito, pero sí que al inicio de la temporada la plantilla que tenía era muy buena. Bueno, estaba ahí el run de que si el Liverpool se iba a jugar la primera plaza con el Atlético de Madrid del Cholo Simeone. Pues bien, el Liverpool en este partido lo iniciaría ganando con 2 goles muy tempraneros de Salah y de Keita, pero luego, antes del descanso, el Atlético de Madrid lograría igualar ese marcador, se pondría con 2-2, pero sí que es verdad que más tarde esa expulsión de Griezmann tiró por tierra todo el trabajo de los del Cholo Simeone y al final el Liverpool, con un gol de Salah, pues se llevaría la victoria del Metropolitano. La cuarta jornada volvería a enfrentar de nuevo a los mismos equipos, pero en este caso sería en Anfield. Un partido aquí sí totalmente diferente. Si el primero en el Metropolitano, el Atlético de Madrid, lo había dominado, pero esa expulsión le impidió acabar llevándose la victoria, finalmente fue para el Liverpool, en Anfield fue totalmente diferente. Sí que es verdad que tuvo una expulsión al Atlético de Madrid, la de Felipe, pero esto fue ya cuando el Liverpool ganaba por 2-0. De hecho, así acabó el partido con los goles de Diogo Jota y Mané, y a partir del segundo gol sí que es verdad que el Liverpool quiso evitar que pasase lo del partido en el Metropolitano, tuvo más el balón, generó muchas más ocasiones y como digo, la roja a Felipe pues acabó de destruir al Atlético de Madrid, que no pudo hacer más. En cambio, la quinta jornada iba a ser bastante diferente, también en Anfield con el Oporto, pero aquí el Oporto le puso más aprietos que el Atlético de Madrid, tanto es así que se fueron al descanso con un 0-0 en el marcador. Sí que es verdad que el Oporto se estaba jugando también pues tener todavía esas esperanzas de entrar en la Europa League. El Liverpool lo que tenía en juego más que la clasificación era el primer puesto, pero en la segunda parte finalmente un gol de Thiago y un gol de Salah pues decantaron la balanza para el equipo de Klopp, que sumaba así en 5 partidos 5 victorias y se mostraba intratable en la competición. Llegaba, eso sí, el Liverpool a la última jornada sin nada en juego porque ya se había clasificado como primero, visitaba al Milán, un Milán que se estaba jugando continuar en la competición o no, junto con el Atlético de Madrid, y un Liverpool que todos pensábamos que, bueno, ahora se relajará y además la intensidad que le tiene que poner el Milán, pues
hará, o se pensaba que el Milán podía sacar los 3 puntos, o que entrasen también rotaciones del Liverpool y demás, pero es que no fue así. Sí que es verdad que empezaron perdiendo, pero a partir del gol del Milán empezó el Liverpool a dominar el partido y Salah y luego Origi pues acabaron de remontar ese gol tempranero de los rossoneri. Así el Liverpool dejaba fuera al Milán, el Liverpool acababa una fase de grupos pero perfecta porque había conseguido 6 victorias en 6 partidos jugados y acababa con un balance de 17 goles a favor y tan solo 6 en contra. Insisto, una fase de grupos perfecta que luego, como vamos a ver ahora, en la fase final pues no se tradujo tanto en buen juego o en buenas sensaciones como así había sido en esta fase previa. Los octavos de final empezarían con el sorteo, que bueno, ya expliqué en el vídeo del Real Madrid que se tuvo que repetir y demás. Pues en los octavos de final al Liverpool le tocó el Inter de Milán, siendo el primer partido en Italia, y una eliminatoria que, viendo al Inter de Milán jugando contra el Real Madrid, pues parecía que quizá, siendo el Liverpool uno de los principales candidatos al título, pues le iba a arrollar, y todo fue pues mucho más cercano, mucho más competido de lo que el resultado muestra realmente, porque en el primer partido, allí en Italia, el Liverpool se impone por 0-2 con los tantos de Salah y de Firmino, pero fue un partido bastante extraño porque no hubo un dominador claro, el Inter tuvo sus ocasiones, el Liverpool también, pudo pasar de todo, pero al final, eso sí, el que domina las áreas es el que gana y el Liverpool fue más efectivo. Luego se irían a Anfield y ahí ya sí que todo el mundo pensaba que la eliminatoria pues estaba sentenciada porque le tenían que marcar 2 goles el Inter para forzar la prórroga y claro, siendo Anfield pues se antojaba bastante complicado. Pues a punto estuvo el Inter de dar la sorpresa. Con un gol de Lautaro le metió el miedo en el cuerpo a la afición del Liverpool y a los propios jugadores de Klopp, pero la expulsión de Alexis Sánchez justo momentos antes del gol hacía prácticamente pensar que era imposible. Aún así, Lautaro marcó, el Inter ganó 0-1, pero el Liverpool pasaba a la siguiente ronda donde le esperaba el Benfica. Y aquí afrontaba el Liverpool una eliminatoria un tanto engañosa, porque aunque sí que es cierto que quizá el Benfica era el rival más flojo de todos los que le podían tocar, tener a Darwin Núñez y que el Benfica ya hubiese eliminado al Ajax, de hecho el Benfica se clasificó en el grupo del Barça, eso ya hacía pensar que los de Klopp no se podían dormir. Fueron a Portugal, arrasaron, Konaté, Mané y Luis Díaz, anotaron los 3 goles del equipo de Klopp, sí que fue Darwin Núñez el que marcó ese 1-3, manteniendo un poquito la llama viva de esa posibilidad, ¿no?, de dar la campanada en Anfield, pero bueno, los dos equipos llegaron a Anfield, fue un partido muy loco porque acabaron 3-3, pero en ningún momento la eliminatoria corrió peligro. Tanto es así que el Liverpool llegó a ir ganando 3-1, luego el Benfica recortó distancias, pero empatar a 3 tenías que marcar como mínimo 2 goles más y eso era imposible. Así que con los goles de Konaté y otro doblete de Firmino, el Liverpool pasaba a la semifinal, donde se iba a enfrentar al Villarreal de Emery, un Villarreal que venía de eliminar al Bayern de Múnich, ojo, poca broma con el Villarreal de Emery, pero que, bueno, sí que hubo un momento en la vuelta, que ahora lo vamos a ver, pero que el Liverpool estaba claro, más o menos, que iba a pasar. Sí que es verdad que luego hay que jugar los partidos, pero bueno, con el partido que hizo en la ida, que se fue con una ventaja demasiado corta para lo que fue el partido, pues todo hacía indicar que el Liverpool estaría en la final. La ida esta vez sería en Anfield, un Liverpool que, como decía, arrasó en ese partido, acabó con 2-0, un gol en propia meta del Villarreal y otro gol de Mané, pero que podrían haber sido 4 o 5 perfectamente, porque el Liverpool hizo un partidazo, ahí ya empezó a meter miedo, ya no solo en la propia competición, en la Champions League, sino que parecía que podía alcanzar al Manchester City, porque también hubo un tramo en la Premier League que coincidió aquí, que le estaba recortando puntos al Manchester City, y como digo, con esos 2 goles el Liverpool llegaba a Villarreal con una ventaja bastante clara, pero es que en Villarreal iba a pasar lo que nadie esperaba que pasara. El Villarreal se iba al descanso ganando 2-0, en este momento la eliminatoria estaba igualada y habría prórroga, pero el Klopp habló en el descanso, los jugadores del Liverpool se despertaron viendo que la final de París peligraba, se pusieron manos a la obra y acabaron remontando el partido. 3 goles como 3 soles, Mané, Fabinho y Luis Díaz de nuevo, el colombiano que ha caído de pie en el conjunto de Klopp en este mercado de invierno, va a ser, bueno, ya es un jugadorazo, pero tiene una pinta de que su techo todavía no está aquí. Y como digo, una victoria en el campo del Villarreal por 2-3, aunque sí con ese miedo en el descanso de que, bueno, que la estaban rozando la eliminación. No fue así.
Los de Klopp se clasificaron, llegaron a la final de París y, como digo, este sábado vamos a ver qué pasa con el Liverpool-Real Madrid. Estos días están siendo el Media Day. Hoy ha sido el del Real Madrid, mañana lo comentaremos y mañana será el del Liverpool. Así que, bueno, mañana me dedicaré a recoger todas esas declaraciones de los jugadores del Real Madrid, mostraroslas en el vídeo de mañana para ver por dónde van los tiros, qué ha dicho Ancelotti, qué han dicho los diferentes jugadores que han hablado con los medios de comunicación y las comentaremos a ver de qué se está hablando. Y nada más, así que hasta aquí mi vídeo del camino del Liverpool hasta la final, un camino que, como os decía antes, empezó en casa con esa victoria, esa remontada ante el Milán por 3-2, acabó en el campo del Villarreal con otra remontada más, también acabando con el mismo resultado, 2-3 victoria para los de Klopp. Y nada, hasta aquí llegaron, ahora a vivir la final con mucha intensidad, un equipo que yo creo que es favorito. Y poco más, si os ha gustado el vídeo, dejad vuestro like, comentad qué os parece, si veis al Liverpool favorito o si con lo que os comenté ayer del Madrid pensáis que los de Ancelotti son favoritos. Y el que no esté suscrito, os invito a que os suscribáis porque esta semana va a estar cargadita de contenido relacionado con la final de Champions. ¡Que vaya bien! Madrid gana 1-2 y la Liga se le escapa al Barcelona.